Hola amigos, debido a que nosotros tenemos que entregar algunos trabajos por el programa Pilares, pues como ustedes saben, esta temporada no es de vacaciones, sino que tenemos que trabajar en muchas ocasiones pues en casa. Y pues esta es una de las razones por la cual voy a hacer este video. Comenzamos. Hoy voy a dar una de las clases que tenía planeadas en el Pilar sobre iniciación a la discapacidad visual. Esta clase empieza primero explicando qué es la discapacidad, debido a que nosotros no podemos pues empezar a estudiar discapacidad visual si no sabemos qué es discapacidad. Pero debido a que en este caso hay que hacer un cuadro sinóptico y hay que explicar bastante porque sobre todo en este tramo mucha gente tiene dudas, yo prefiero hacerlo personalmente. Así que nos vamos a saltar ese tema y vamos a explicar directamente qué es la discapacidad visual y las formas correctas de llamarla a una persona con esta discapacidad. Primero, tenemos que descartar muchos conceptos que ya se fueron perdiendo pues por el paso de los siglos. En este caso porque los conceptos son totalmente incorrectos, como por ejemplo, minusválido, que el siglo pasado todavía se ocupaba, y de hecho todavía he escuchado a algunas personas que dicen esta palabra. ¿Qué es minusválido? Hay que separarlo etimológicamente. Las palabras que vamos a ocupar, vamos a separarlas etimológicamente para saber qué es lo que quiere decir. Minusválido, lo separamos en dos y queda minus y válido. La palabra minus significa menos y válido es de valor. Entonces tú cuando le dices a una persona minusválida, significa que vale menos. Nosotros sabemos que una persona por su condición física o cualquier otro tipo no vale menos, ¿verdad? Porque pues obviamente tiene los mismos derechos y puede hacer casi las mismas cosas, aunque con más complicaciones. Pero eso no quiere decir que vale menos, es una persona. Entonces, descartado, minusválido. Inválido. Inválido, ¿qué significa? Igual, lo separamos en dos y queda in y válido, igual que el anterior, pero aquí cambia una palabra que es in. ¿Qué significa in? In es no o inferior. Entonces si tú quieres decir in y luego válido, quiere decir que no vale o no tiene valor. Entonces, ¿es correcta esta palabra? Inválido. Obviamente no. Todas las personas tenemos valor y servimos para algo. Entonces no podemos ser inválidos. Estas son las dos principales que tenemos que ya empezar a descartar, porque todavía en este tiempo todavía las escucho mucho y están mal dichas. Ahora, una de las principales que aquí vamos a entrar en controversia un poco. ¿Qué es correcto? ¿Decir incapacitado o discapacitado? Vamos a analizarlas. Incapacitado, in, como dijimos antes, significa no o inferior a. Capacitado, pues quiere decir una persona que es capaz de hacer algo. Entonces, si tú dices incapacitado, quiere decir que no es capaz de hacer nada. Entonces, la palabra incapacitado es incorrecta para referirse a una persona con discapacidad. Ahora, discapacitado. ¿Qué significa la palabra dis? Significa que no puede. No, también es igual que in y dis. Son sinónimos. Capacitado, o en este caso discapacitado, significa que no es capaz de hacer nada. Y estas palabras son sinónimos. Incapacitado y discapacitado son sinónimos. Quiere decir que en ambas significa que no puede hacer nada la persona. Entonces, ¿qué hacemos? Que es descartado. Aún así tú digas discapacitado visual, aquí ya estás agregando la palabra visual. Pero hay que tener cuidado, porque como dije antes, la palabra discapacitado quiere decir que no puede hacer nada. Si tú le agregas la palabra visual, quiere decir que no es capaz de hacer nada porque no tiene vista. Eso quiere decir. Entonces es incorrecto decir la palabra discapacitado visual. Aunque le pongan la palabra visual, está mal dicho. Ahora, discapacidad. ¿Qué significa discapacidad? Dis, ya dijimos que no, significa no. Capacidad, que no tiene esa capacidad. No tiene esa capacidad. Y si tú le pones una frase después, como visual, auditiva, motriz, cual sea, la palabra quiere decir no, con la palabra discapacidad, no tiene la capacidad visual, no tiene la capacidad de ver. Eso es correcto. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque discapacitado es que no es capaz, y discapacidad que no tiene la capacidad. Es muy diferente decir discapacitado, que no es capaz, visual, que no es capaz de hacer nada porque no tiene la vista. Eso quiere decir. Y discapacidad que no tiene la capacidad visual de ver. Entonces la palabra discapacidad visual es correcta, porque en realidad es eso, no tiene la capacidad de ver. Igual, si tú le pones
Cualquier frase al final, auditiva, motriz, lo que sea, quiere decir lo mismo, que no tiene la capacidad de escuchar, por ejemplo, en auditiva. Entonces la palabra discapacidad es correcta. Ahora, controversias principales. La palabra invidente. ¿Por qué se considera mala para unos y buenas para otros? Porque realmente estamos muy influidos por la historia, materia que no a todos les gusta. Entonces tenemos que desglosar la palabra invidente. Aunque la RAE la explica, ¿y por qué dice que es correcta esta palabra? Pues a muchos no les gusta leer, a pesar de que la RAE pone fuentes, y son fuentes confiables, por la cual la RAE justifica la palabra invidente. Pero ¿qué ha pasado por el paso del tiempo? Que la palabra vidente la hemos distorsionado. Y voy a contar un poco de historia. ¿Qué pasó hace muchos siglos? Más o menos por los años 1200. Pues fue el dominio de la Santa Inquisición, fue el dominio de la Iglesia. Entonces, ¿qué pasaba en esta época con las personas que no podían ver? Tenemos que decir dos cosas. La palabra vidente quiere decir una persona que puede ver. Hay que desglosarla. Vi es de ver. Dente puede ver. Pero ¿qué ha pasado con esta frase o con esta palabra? Sencillo. Las personas antes, las personas que tenían ceguera, pues simplemente no eran incluidas en la sociedad y ellas se dedicaban a pedir limosna. Pero ¿qué pasó? Y de aquí viene un cuento de lo que hoy se dice, que estas personas, como tienen la capacidad de analizar más que lo normal, se cree que estas personas tienen un sexto sentido. Entonces el tribunal de la Santa Inquisición empezó a utilizar a las personas ciegas para que ellos dijeran si esa persona había cometido algún pecado o algún pacto con el demonio. Se creía que las personas ciegas, a pesar de no ver para afuera, veían por dentro, con el corazón, que hoy se dice mucho. Entonces, estas personas empezaron a juzgar. No, pues sí, esta persona sí ha tenido contacto. No, esta no, o así. Entonces, ¿qué empezaron a decir? Pues esta persona en realidad sí ve, no ve con los ojos, pero ve con el corazón. Entonces es vidente, porque sí puede ver. Entonces ahí se empezó a distorsionar la palabra vidente, desde ahí. Entonces todos iban con las personas ciegas para que les dijeran el futuro, para que les dijera si ellos habían cometido algún pecado, para muchas cosas, porque ellos también podían ver. Entonces, ¿qué pasó? Se creó un libro en el siglo XV que fue parte de la Biblia durante el tiempo de la Santa Inquisición, que se llama El Martillo de los Brujos. Les recomiendo que lo lean, es muy bueno. Si yo lo encuentro, les voy a poner el link aquí abajo, pero no sé qué tal esté, porque yo este libro ya lo tengo de hace muchos años, entonces no sé si la misma página que yo lo encontré siga disponible, pero si lo pueden encontrar en internet, creo que también hay audiolibro. De todos modos lo voy a intentar buscar, a ver si se los puedo poner, y si no, pues se llama El Martillo de los Brujos. Este libro perteneció a la Biblia, después lo quitaron. Entonces, en este libro se decía que las personas eran unas farsantes, porque realmente no se puede ver con el corazón. Y tiene razón el libro. Entonces a todas las personas ciegas las empezaron a juzgar de brujería. Y pues ya saben qué pasaba con los brujos en la época de la Santa Inquisición. Los quemaban, los ahorcaban, entre otras cosas. Entonces muchas personas ciegas empezaron a decir que no, que ellos no eran videntes, que ellos no podían ver en realidad y que ellos eran invidentes. Entonces todos ellos, con tal de que no los mataran, empezaron a decir que eran invidentes, que en realidad no veían, ni por dentro ni por fuera. Ahí se empezó a decir la palabra invidente, desde este siglo, desde el siglo XV. No es reciente esto. Entonces se les empezaron a hacer unas pruebas de que en realidad estas personas no eran brujos o no eran videntes, como se les llamaba antes. Entonces desde ahí se quedó la palabra vidente. Las personas videntes hoy en día son las personas que ven el futuro o que ven por dentro, ¿no? Cuando en realidad no es así. La palabra vidente quiere decir una persona que puede ver. Entonces, desde ahí estamos mal. Desde una persona que le dice, órale, eres un vidente porque puedes ver el futuro, está mal. Se le tiene que poner algún prefijo. ¿Cuáles son los prefijos de ver más allá? Pues el hiper o supervidente, hipervidente o cualquier otra cuestión. Entonces, la palabra vidente significa una persona que puede ver. Si le ponemos el prefijo hipervidente, una persona que puede ver más allá, por ejemplo. Entonces, si tú le pones el prefijo in, anteriormente lo expliqué, significa no. Vidente significa puede ver.
Entonces, invidente quiere decir no puede ver, y es correcto. Esta palabra se la recomiendo que estudien por eso un poco de historia, porque en la historia se puede ver todo y se puede entender muchas cosas de hoy en día. Por ejemplo, porque se dice que las personas ciegas tienen un sexto sentido, que pueden ver por dentro, pues es por esto. Aunque es verdad que las personas ciegas tenemos una capacidad más grande de analizar las cuestiones, debido a que no tenemos un sentido. Entonces, tenemos que sustituirlo por los otros 4 sentidos. Por eso es que nosotros podemos analizar mucho mejor las cosas o podemos escuchar un poco mejor. Bueno, no es que escuchemos mejor, sino que le prestamos más atención al sentido del oído o al sentido del tacto, le prestamos mucho más atención. Entonces por eso es que nosotros tenemos la capacidad pues de analizar mucho mejor las cosas. Pero eso no quiere decir que tengamos un sexto sentido, al contrario, tenemos uno menos. Entonces en realidad tenemos 4, ¿vale? Entonces tenemos que quitar todos esos mitos y ahora ya sabemos cuáles son las palabras correctas. La palabra ciego es correcta desde su origen. Simplemente la palabra ciego quiere decir cegar. ¿Y qué quiere decir cegar? ¿De dónde viene esa palabra? Significa soga. Como muchos ya saben, la palabra soga es un objeto, una tira, pues puede ser de muchos materiales, en la cual puedes utilizar. Diciendo la palabra ciego, estás diciendo que esa soga la tiene en sus ojos, y precisamente en eso se cree, ¿no? Que las personas ciegas tienen una soga en sus ojos, por eso es que no pueden ver. Aunque no me gusta mucho el concepto de la palabra ciego, pero la ONU, pues para él está bien, para muchas instituciones está bien, entonces es aceptada, ¿no? La palabra ciego, pero se siente un poco agresiva, por eso es que prefirieron decir invidente, y a pesar de que la palabra invidente es más correcta que la palabra ciego, pues muchos piensan que la palabra invidente está mal. Entonces hay que estudiar más y hay que ver más los orígenes de las palabras para pues ver de dónde vienen. Entonces también hay que quitar esos diminutivos. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si yo digo cobija, no? Es una cobija normal, pero ¿qué pasa si yo digo cobijita? Esa cobija la hago chiquita, ¿no? Si yo digo playera, pues es una playera normal, ¿no? Pero si yo digo playerita, la hago chiquita. Ahora, ¿qué pasa si yo digo ciego? Pues es una persona que no puede ver, ¿no? Pero si yo le digo cieguito, ¿qué estoy haciendo? Haciendo menos a esa persona. Es como que si le dijeras minusválido, porque estás aminorando su valor, cuando en realidad es incorrecto. Entonces, tenemos que entender que las palabras están ahí por algo. Nunca con una persona que tiene discapacidad visual hay que aminorar esas palabras, ¿vale? Aunque para mí lo correcto es la palabra discapacidad visual, porque sí, no somos capaces de ver, o invidente, que es lo mismo, no podemos ver. Entonces, aunque esté aceptada la palabra ciego, pues también vamos a ponerla correcta, ¿vale? Entonces esas 3 palabras son oficialmente correctas. Invidente, persona con discapacidad visual, y persona con ceguera o ciego. Son correctas. Cuidado con los diminutivos, ¿vale? Porque hacemos de menos a las personas. Bueno, pues espero que les haya gustado esta clase virtual. Cualquier duda me la pueden poner en los comentarios. Voy a intentar buscar el libro del martillo de los brujos, quien no quiera leer. Y muchísimas gracias. Hasta luego.